Hola, me llamo María, estamos aquí en Casa Xuventude y este es un nuevo vídeo de costura creativa. Y hoy os traemos pues unas frutitas que pueden servir pues como llavero, como un taser de decoración o para lo que os guste. Bueno, pues vamos a empezar con el cachito de tela que elijamos para nuestras cerezas y vamos a usar algo circular para hacer nuestro patrón. Necesitamos dos círculos. Y yo voy a empezar con el primero, que me voy a ayudar de esta tapita. Simplemente marco en la tela con un lápiz, un jaboncillo, lo que queráis. Y ahora vamos a cortar. Y una vez que tenemos nuestros círculos cortados, vamos a coger un cachito de hilo y dejando aproximadamente alrededor de medio centímetro hacia el interior de la tela, vamos a dar un pespunte a puntadas muy cortitas porque luego lo vamos a encoger. Y nada, seguimos, damos nuestro pespunte todo alrededor y luego iremos encogiendo, frunciendo este pespunte. Vale, y ahora que lo tenemos así, vamos a fruncirlo un poquito, ir colocando el frunce para que nos vaya quedando la forma así más redondita. Y ahora, antes de cerrarlo, vamos a rellenarlo un poquito. Lo podemos rellenar con restitos de tela, cortados así en cachitos pequeñitos, o si no, pues con un poquito de relleno de cojín o un poco de fieltro. Rellenamos nuestra cereza. Ajustamos bien y le damos un poquito de forma para que quede lo más redondita posible. Y ahora podemos coger pues un cordoncito, un cacho de cinta, yo en este caso tengo este cachito de lazo, y voy a meterlo en el interior y vamos a empezar a rematar ya esta cereza. Podéis, si queréis, hacerle un nudo, si veis que vuestro lazo o vuestra cinta es muy estrecho, podéis hacerle un nudo para que os ayude a atraparlo. Yo, en este caso a lo mejor no haría falta, pero bueno, vamos a hacerlo, porque siempre nos da un poquito más de superficie para agarrarlo y que no se nos escape. Ponemos aquí, ajustamos bien. Y ahora primeramente voy a pasar un par de puntadas de un lado a otro para que me atrape bien el lazo, sin más, tal que así. Como veis, lo he pinchado por ahí. Voy a volver a meter el nudito dentro. Ahora, por ejemplo, ajustando bien, voy a pasarlo por aquí también, de adelante a atrás.
Y ahora lo que voy a hacer es ir dando unas puntadas para que toda esta tela que me quedó por aquí de sobrante se me quede bien apretadita. Tengo aquí un par de hilillos que me quedan muy largos, los voy a recortar. Y ahora lo que voy a hacer con este hilo que me sobra es darle un par de vueltas, para que me quede así bien apretadito. Paso por el otro lado. Y así también me ayuda a que me quede pues un poquito mejor rematado ahí en el final. Vale, ahora que lo tenemos así, voy a hacer un nudito. Y voy a meter mi aguja por aquí y tirar para que se me pierda el hilo en medio de la cereza. Vale, yo ya tengo aquí mi otra cereza preparada y si queréis ponerle una hebillita así de llavero, este sería el momento porque ahora vamos a atrapar la otra cereza, aunque bueno, como esto es flexible, pues a lo mejor podríamos meterla por aquí. Yo para que me sea más cómodo, de momento no la voy a enganchar y voy a hacer aquí lo mismo. Le voy a hacer un nudito para que me sea más fácil atraparlo. Y así sea un poquito más difícil que se me escape la cerecita de ahí. Entonces voy a abrir un poquito por aquí, voy a meter el nudito y hacemos lo mismo que antes. Apretamos bien y repetimos el mismo proceso. Le damos un par de puntadas primero para fijarla y luego le daremos un par de vueltas para que nos quede bien apretadita este cachito de tela y nos dé una apariencia pues de un remate mejor. Hacemos nuestro nudito y lo perdemos por el interior de la cereza. Y les damos así un poquito de forma, pues un poquito más redondeada. Voy a cortar aquí estos pelillos que me sobran. Y como os comentaba antes, pues se puede meter por aquí y así pues nos es un poquito más, más cómodo después a la hora de coser. Ahora le vamos a poner unas hojitas. Cogemos un cachito de tela. Yo voy a hacer pues unas hojas muy sencillitas. Entonces lo que hago es doblar mi cachito de tela, cojo mi lápiz o mi jaboncillo y lo que voy a hacer es doblarlo y hacer un dibujo por uno de los lados con forma de hojita. Y voy a recortarla doble.
voy a engancharlo, me ayudo de un alfiler, en este caso, bueno, es la propia aguja que tenía aquí ya más a mano. Y lo que voy a hacer es simplemente cortar. Como veis, dejo aquí un espacio, me quedan juntas. Esta es la apariencia que tiene. Y a mí me gusta pues deshilacharla un poquito y luego cortarle esos pelitos porque me ayudan pues a hacer un poco de remate, vaya. Pero bueno, lo podéis dejar así o lo podéis hacer doble cosiéndolo por el lateral. Yo en este caso lo voy a dejar así. Y ahora lo que voy a hacer, que tengo así mis cerezas, las dejo en alturas distintas, voy a dejar una un poquito más alta que otra. Y dejando pues un poquito de hueco para que la arandela tenga movilidad, voy a colocar aquí mis hojitas. Vale, entonces lo que voy a hacer es dar un par de puntadas atrapando las dos partes del lazo con la tela de las hojas. Podéis fruncirlo un poquito aquí si queréis para que os quede un poco más con más volumen. Y una vez que lo tenemos ya atrapado, pues simplemente voy a hacer el nudito. Y ya tenemos hecho pues nuestro llavero de cerezas. Vale, pues para la manzana, que también podría ser una pera, ya lo veremos en el montaje, vamos a hacer un patrón que tiene más o menos esta forma, que es aproximadamente como ya lo veis ahí, como una especie de pétalo, ¿vale? Este tiene aproximadamente unos 7 centímetros, 6,5, 7 de largo por 3 de ancho. Y aquí pues está esta parte más ancha, ¿vale? Digamos que estaría pues a 1/3 de la longitud total, aproximadamente. Para hacerlo simétrico, yo lo que voy a hacer es ayudarme de un cachito de hoja, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es doblarla a la mitad. Y pues como os comentaba, calculando pues más o menos 6,5 centímetros, 7 centímetros, y aproximadamente aquí sería más o menos el tercio de la distancia, voy a hacer mi marca aquí y simplemente pues juntando así y recortando. Ya tendríamos pues un patrón muy similar al que os muestro aquí. Como lo hice sin medidas, pues me queda un poquito más estrecho. Se podría hacer así, nos quedaría una pieza más estilizada, ¿vale? Más pequeña, pero bueno, yo voy a usar este. Y lo que vamos a hacer es elegir nuestro cachito de tela y cortar 5 piezas de este patrón. Voy a ayudarme de un alfiler. Engancho el patrón, marco con un lápiz o con un jaboncillo. Y voy a cortar dejando aproximadamente medio centímetro todo alrededor de mi patrón. Y así vamos a cortar 5 piezas. Y cuando ya tengamos todas nuestras piezas cortadas, lo que vamos a hacer es enfrentarlos por el lado del reverso y vamos a coserlos desde este punto hasta este punto solo por uno de los laterales, uno con otro. Yo ahora estas dos primeras piezas
Las voy a coser desde aquí, todo por este borde hasta aquí. Y esta, pues me coserá con esta hacia este lado. Y vamos a ello. Busco el centro aquí, que me tiene que coincidir con el centro de este lado. Y empezamos a coser. Y aquí pues remato. Como esta forma es muy pequeña y es muy redondeada, lo que voy a hacer ahora, para cuando le dé la vuelta y me vaya adquiriendo bien la forma, para que se me coloque bien, lo que voy a hacer aquí es unos pequeños cortes en las partes más redondeadas. En este caso la más pronunciada es esta. Y voy a hacer así unos pequeños picados, porque así ahora cuando le dé la vuelta a mis piezas, pues me voltea mejor la tela, ¿vale? Fijaos. Y ahora seguiremos cosiendo. La siguiente pieza irá aquí a continuación. Vale, ya tenemos todas nuestras partes cosidas y nos queda simplemente pues la del cierre de la fruta. Ahora lo que vamos a hacer es coser solo hasta de esta punta a esta punta y luego coseremos un poquito por aquí y dejaremos un tramito abierto para darle la vuelta y meterle el relleno. Así que vamos a ello. Como podéis ver aquí ya están todas las partes picoteadas y demás. Y vamos a ello. Aquí en esta unión de las esquinas arriba y abajo siempre está bien dar unas puntadas a todas las piezas juntas, ¿vale? Para que queden bien juntitas en los bordes y no se nos vea por ahí pues nada del relleno. Y no se nos vea por ahí pues nada del relleno. Como os comentaba, llegamos hasta aquí y rematamos. Y ahora voy a hacer lo mismo desde esta esquina, pues eso, dejando más o menos un espacio así para que me permita darle la vuelta a la pieza. Antes de esto voy a enganchar todas las esquinas, como os había comentado, para que nos queden el huequito bien cerradito arriba. Y vamos a coser este tramito. Y creo que lo voy a dejar aquí para que me quede este cachito para darle la vuelta. Rematamos. Ahora también lo que voy a hacer es abrir estas dos partes
y doblarlas para que me haga un poquito la forma, que es la que me va a marcar también un poquito después por dónde tengo que hacer mi costura invisible para cerrar la fruta. Voy a hacerle un par de picos aquí, estos cortecitos, y vamos a darle la vuelta a nuestra fruta. Os podéis ayudar de algún elemento que tengáis en casa, si queréis, unas tijeras o cualquier cosilla así. Y ahora pues vamos a rellenarla. Yo voy a usar un poco de relleno de cojín, floca, pero podéis rellenarla pues con cachitos de tela cortados o lo que tengáis por casa. Parece que aquí en estos picos me pide un poquito más, así que seguimos rellenando si veis que os lo pide la propia pieza. Y creo que ahora ya es suficiente y voy a cerrar. Meto mi aguja por el interior, escondo el nudo y vamos a hacer una costura invisible. Si os acordáis, metíamos la aguja por el medio de la doblez de la tela, sacamos y nos vamos a la tela de enfrente por donde nos sale el hilo, pinchamos y hacemos lo mismo. Voy a volver una puntada hacia atrás y remato. Meto mi aguja por el medio de la pieza, la saco y escondo el nudo. Cortamos. Voy a coser este tubito por el lateral, darle un par de puntadas. Vale, pues como os comentaba, esta pieza es muy versátil, podría tener una forma de fresa, ¿vale? Podríamos cortar un patrón de estrella en otro tipo de tela y cosérselo aquí con un par de puntadas e incluso con un palito y ya nos quedaría la formita de fresa, ¿vale? Dándole la vuelta, si alargásemos un poquito el patrón, pues con el palito y una hojita pues sería una pera, y lo que vamos a hacer es una manzana, haciéndola así, desde este otro lado, y lo que vamos a hacer es subirle un poquito el culete para que nos quede con una forma un poquito más redondeada. En vez de ponerle un palito así, podríamos ponerle una tira de cinta y engancharle una arandela de llavero, si quisiésemos usarlo para eso, o simplemente podemos dejarlo así, puramente decorativo. Y vamos a ello. Tengo aquí mi aguja preparada. Si tenéis una aguja que sea un poquito más larga de lo normal, os la recomiendo. Si no, se puede hacer perfectamente con una aguja normal, pero bueno, si la tuvierais más larga, pues os recomendaría que la usarais. Vamos a intentar meter el nudo lo más adentro posible. Metemos por aquí. Sacamos más o menos por el centro, a lo mejor os hacen falta un par de intentos, no pasa nada. Aplastamos y
Como veis, al tirar, pues ya nos hace esa formita un poquito más de manzana. Voy a volver a pasar la aguja para abajo. Perdón. Mejor voy a hacer primero un nudito para que se me sujete un poquito. ¿Vale? Ya la tengo un poquito sujeta. Para atraparla un poquito mejor, vuelvo a pasar hacia abajo, buscamos más o menos el centro, enganchamos otro cachito de tela y volvemos para el centro de la parte superior. Damos un poquito nuestra forma y ahora simplemente pues le voy a coser la hojita con un par de puntadas. Y enganchamos nuestro rabito. Lo voy a poner también en el centro. Y vamos a darle un par de puntadas alrededor. Y simplemente pues rematamos. Y ya tendríamos pues nuestra manzanita terminada. Bueno, pues con esto terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado nuestra propuesta de frutitas para decoración o para llaveros y demás. Y hasta la próxima.